Buenas tardes, chavos. Vamos a empezar a las 3:05. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jimena. Si llegan a tener alguna duda en lo que estoy explicando, me pueden mandar mensaje por privado o al chat del grupo. Primero quiero hacer un repaso de todo lo que hemos visto, así que vamos a empezar.
Primero con la clasificación de los números. De aquí nada más vamos a usar los reales, que involucra a todos estos. Se representan con la letra R. De ahí están los racionales y los irracionales. Los racionales son aquellos que se pueden representar en fracción. Un ejemplo es 0.5, que en fracción sabemos que es un medio. Y los irracionales son aquellos que no se pueden representar en fracción. Un ejemplo es pi. Luego, dentro de los racionales están los enteros y de ahí los naturales. Ahí involucra al 1, a los primos, que son aquellos que se pueden dividir nada más entre el 1 y entre sí mismo. Por ejemplo, el 3, el 7, el 11, el 17, el 13, etc. Y los compuestos, que son aquellos que se pueden dividir entre otros números. Un ejemplo es el 8. El 8 es divisible entre 8, entre 4, entre 2 y entre 1. Luego en los enteros está el 0 y los enteros negativos. Sabemos que para que un número sea negativo, tiene que tener de su lado izquierdo un signo de menos. De esta manera. Luego están los fraccionarios, los exactos, que son al dividir el numerador entre el denominador. Por ejemplo, un medio te da 1 o 2 decimales, no más, y no se repiten. Por ejemplo, un medio es 0.5. Luego están los periódicos y se divide en puros y mixtos. En mixtos, un ejemplo es un tercio, que es igual a 0.3, y el 3 se repite. Y en los mixtos van a tener números que se repiten y números que no. Un ejemplo es 7 doceavos, que es igual a 0.583, y el 3 es el que se repite. Luego, las leyes de los signos, que va a ser muy importante para los signos de agrupación. En la multiplicación y en la división es igual, más por más o más entre más da más por menos menos, menos por menos más y menos por más menos. En la suma y la resta, sabemos que cuando dos números son positivos, te va a dar un número positivo. Cuando dos números son negativos, te va a dar un número negativo. Y cuando hay uno positivo y uno negativo, se va a tomar el signo del número más grande. Luego está el valor absoluto, que es la cantidad de unidades que un número está alejado del cero. Siempre va a ser positiva. Se representa con un número entre dos barritas. Por ejemplo, aquí el -5 lo tienes que ubicar en la recta numérica. Los números negativos están del lado izquierdo y los positivos del derecho. El -5 está aquí. Y el valor absoluto es la cantidad de unidades que está alejado del cero. Entonces vas a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5. El valor absoluto del -5 es 5. Si fuera, por ejemplo, el valor absoluto de -2, entonces te vas a ubicar aquí y vas a contar cuántas unidades hay del -2 al 0. Es 1, 2. El valor absoluto de -2 es igual a 2. Y de igual forma con los positivos, nada más que de aquí se va a hacer del lado derecho para el 0.
Y la jerarquía de operaciones, primero van los paréntesis, luego los exponentes, la multiplicación, la división, luego se suma y se resta y siempre se va de izquierda a derecha. Ahora sí, con lo que es la materia, álgebra es una palabra de origen árabe. La persona que ven aquí es conocido como el padre del álgebra. En las ecuaciones, él llamaba cosa, que en castellano sería esta palabra de aquí, a la incógnita. Y como esta palabra empieza con X, de ahí viene su uso para representar la variable con X. Sí, es Baldor. Luego está el término algebraico. Un término algebraico es el producto de un factor numérico por una o más variables literales. ¿A qué me refiero con el producto? Me refiero a una multiplicación. De un factor numérico me refiero a un número cualquiera. Y con una variable es un número que no conozco y las variables se representan con letras. Entonces, este es un término algebraico. El factor numérico o coeficiente es el -8. La variable o base es la y la y tiene un exponente que es 3. Luego aquí, el 1/3 va a ser el coeficiente. El m y n van a ser las bases y la x va a ser el exponente. Luego, los términos semejantes. Dos o más términos son semejantes cuando los mismos exponentes afectan las mismas bases. Esto es muy importante, que sea el mismo exponente y la misma base. Por ejemplo, aquí el 2x es un término semejante con el 3x cuadrada porque ambos están elevados al cuadrado, a la potencia 2, y ambos son x, aunque no sea el mismo coeficiente. Estos también son términos semejantes porque ambos son x elevada a la quinta potencia. Estos no son términos semejantes, aunque ambos tengan de coeficiente 3, el coeficiente aquí, el exponente aquí es 5 y acá es 2. Y en estos no son términos semejantes porque en esta es y en esta es x. ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien. Luego, las expresiones algebraicas. Se le conoce así a la combinación de números reales y literales que representan cantidades mediante operaciones. Aquí, por ejemplo, está el 3a más 2b menos 5. Las constantes son los números, el 3, el más 2 y el menos 5. Y las variables son a y b. En este otro ejemplo, las constantes son 8, 5 y el menos 7. Y las variables son la z. La reducción de términos semejantes. Para simplificar las expresiones que involucran términos semejantes, nada más se suman o se restan. Para esto es muy importante que sepan identificar cuáles son los términos semejantes. Por ejemplo, aquí, estos dos son términos semejantes porque ambos son a elevada a la primera potencia. ¿Y por qué no se anota el 1 para que se sepa que está elevado a la primera potencia? Porque todo número elevado a la 1 te va a dar el mismo número y no es necesario poner el 1 porque ya sabes que te va a dar el mismo número. Entonces, de aquí
se va a agrupar los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes aquí? El -7 y el +3. Los vas a agrupar dentro de un paréntesis. Y por jerarquía de operaciones, primero se hacen los paréntesis. Entonces, -7 más 3 te va a dar -4. Y ya nada más lo multiplicas por la base. En este caso es A. Entonces, -4 por A, -4A. Y la respuesta es -4A. En el siguiente, ¿son términos semejantes? Sí, porque ambos son x, y elevada al cuadrado. ¿Sí se fijan? Y aquí hay un 1. Aunque no se vea, hay un 1. Entonces vas a agrupar. Los coeficientes aquí son -6, +9 y -1. Lo agrupas y vas a hacer la operación primero. -6 más 9 menos 1 es igual a 2. 2 por la base es 2xy cuadrada. Luego el valor numérico. Esto está muy sencillo porque lo único que tienes que hacer es sustituir. Sustituir el valor de la letra que ya se te da y hacer la operación. Por ejemplo, aquí te dice el valor de x, de y de z. Aquí te está diciendo que x está elevada a la cuarta potencia, y al cuadrado y z al cubo, y los tres se están multiplicando. Primero vas a sustituir el valor este 4 por esta x y te va a quedar así. Haces lo mismo con las y vale 3 y te va a quedar así. Y haces lo mismo con la z, te va a quedar así. Primero se hacen los paréntesis, luego los exponentes. Entonces vas a elevar todo aquí a la 4, aquí a la 2 y aquí a la 3. Y te va a dar esto de aquí. Y después ya nada más procedes a multiplicar todo. Te va a dar esto. Y puedes sacar una fracción equivalente, un entero. Y la respuesta final sería esta. Luego está el lenguaje algebraico, que expresa oraciones del lenguaje común en lenguaje algebraico. Por ejemplo, aquí dice un número cualquiera. No te está diciendo qué número es. Entonces vas a poner una letra, la que tú quieras. Aquí en este caso usa M. Luego te dice un número cualquiera aumentado en 7. Aumentado se refiere a una suma. Te está diciendo un número cualquiera, un número que no conoces. Entonces va a ser una variable. Vamos a usar X. Un número cualquiera que es X aumentado, que se refiere a una suma, en 7. Entonces va a ser X más 7. La diferencia de dos números cualesquiera. A diferencia se refiere a una resta. Y de dos números, entonces va a ser X menos Y. El doble de un número excedido en 5. ¿Cómo sería? Si excedido se refiere a una suma y al doble pues se refiere que va a ser el 2 por un número. ¿Me lo pueden poner en los comentarios, por favor? Sí, pero aquí nada más te dice que el doble de un número, hasta aquí sería la operación primera, excedido en 5. Sería 2x más 5.
para que fuera x más 5 y todo lo multipliques por 2, te tendría que decir un número más 5 por 2, o te tendría que indicar que primero tienes que hacer la suma. Aquí te indica primero que el doble de un número. Vamos a pasarnos a la semisuma de dos números. A la semisuma se refiere a que va a ser una suma, pero va a estar dividido entre 2. Entonces, la semisuma de dos números. Entonces va a ser x más y entre 2. Y si les digo el recíproco de un número, ¿se acuerdan cómo eran los que ya estuvieron en las clases pasadas? El recíproco de un número es 1 sobre x. Esto es el recíproco de un número. También hay al revés, que sea del lenguaje algebraico al lenguaje común. Por ejemplo, que sea, ¿qué les parece? De los que ya estaban conmigo, ¿se acuerdan? Díganme alguna cantidad. Bueno, el lenguaje algebraico es si, por ejemplo, yo les doy x más 5, ustedes me tienen que decir cómo sería de esta manera en lenguaje común. Sería un número excedido en 5 o un número más 5. Si, por ejemplo, yo les pongo de esta manera, sería un número disminuido en 2. ¿Y cómo era si yo les ponía esto? Y, x más y sobre 2. Sí, la semisuma de dos números. ¿Y cómo era esta? Uno sobre x. Esto es el recíproco de un número. Sí, el recíproco de un número. Ahora vamos a pasar a los polinomios. Los polinomios son una expresión algebraica que consta de varios términos. Los polinomios se pueden dividir en binomios y trinomios. Binomios es que tiene dos términos y trinomios es que tiene tres términos. Ambos van dentro de polinomios porque polinomio se refiere de dos o más términos. Por eso entran estos aquí. Cuando solo tiene un término, por ejemplo, 2x cúbica, es solo un término. Entonces a esto se le conoce, ¿se acuerdan cómo?
Monomio, sí. Se le conoce como monomio. Para la suma de polinomios, tienes que hacer reducción de términos semejantes. Aquí te está pidiendo que sumes a este, le sumes esto y le sumes esto. De esto puedes acomodarlo de dos formas, o como te lo marca aquí, o que señales cuáles vas a sumar. ¿Cuáles son términos semejantes? Este 2x es término semejante con este menos 9x. ¿Por qué? Ambos son base x elevada a la primera potencia. Y esos también son términos semejantes con este. La facilidad de hacerlo de esta forma es que corres menos riesgo de que se te vaya a ir algún término. Así que lo voy a explicar de la forma esta. Este es el primer término que te marca aquí, es este de aquí. Como es el primero, pues no importa cómo lo acomodes. De preferencia se hace por orden alfabético. Primero las X, luego las Y, luego las Z y al final los números que no tienen literal. Luego el siguiente término, que es menos 9x más 4z. El menos 9x tiene que ir en la columna de las x, por eso va aquí. No importa que este hueco quede vacío, lo que importa es que estén los términos con los que son semejantes, las x con las x, las z con las z. Entonces este va a ir aquí y este va a ir acá. Luego el siguiente término, las x con las x, las y con las y, las z con las z y los números que no tienen literal con los que no tienen literal. Y ya nada más se hace la suma. 6 menos 8, 2, menos 3z más 4z más 1z es igual a más 2z. Menos 7y más 4y es igual a menos 3y. 2x menos 9x menos 1x es igual a menos 8. Y esta sería la respuesta final, porque no puedes hacer una reducción más, porque no hay términos semejantes. Luego, la resta de los polinomios. Aquí es muy importante identificar el minuendo y el sustraendo. El minuendo es al que se le va a quitar y el sustraendo es cuánto se le va a quitar. Por ejemplo, 5 menos 2, el minuendo es 5 porque es al que le vas a quitar y el menos 2 es lo que le vas a quitar y el resultado se le llama diferencia. Aquí hay algo que difiere con la suma. Cuando hay un signo de menos afuera de un paréntesis, te indica que el signo de menos va a multiplicar a los signos que están aquí adentro. Por ejemplo, este signo de menos va a multiplicar al signo del 3a, a este signo del menos 5b y a este signo de acá. Entonces, este no tiene un signo de menos aquí. Aquí, ¿cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo? Aquí está muy fácil porque una disculpa, no sé por qué se salió. Si se llega a salir de la reunión,
Se vuelven a meter, por favor. Ok, continuando con lo que estaba. Aquí el minuendo es este de acá. El 4a menos 2b menos 5. Y el sustraendo es este de aquí. Quedamos que este signo va a multiplicar a los de acá. Entonces, lo vamos a acomodar de la misma forma que acomodamos la suma. Y vamos a empezar con la multiplicación de los signos. Menos por más, porque es un más, aunque no se pone, sabemos que hay un más. Entonces, menos por más, menos. Esta A se va a poner de este lado. Entonces, menos por más, menos 3A. Y luego, menos por menos, más 5B. Y menos por menos, más 7C. Entonces, menos 5C más 7C es igual a más 2C. Menos 2A, menos 2B más 5B es igual a 3B. Y 4A menos 3A es igual a 1A. Ambas formas están correctas. Si le quieren poner 1A o A nada más, ambas formas están correctas. Ahora la multiplicación. Es también muy importante tener presente las leyes de los signos de la multiplicación. Y aquí vamos a empezar a aplicar la multiplicación, las leyes de los exponentes para multiplicación. Aquí no importa si hay exponentes diferentes. Lo que aquí importa es que sea la misma base, que sea X con X, Y con Y, A con A. Y al multiplicar, los exponentes se van a sumar. Por ejemplo, X menos 2 por X a la 4. Si los exponentes se suman, sería X menos 2 más 4. Y esto sería igual a X, ¿a qué número? Si X cuadrada, X elevada a la segunda potencia, exacto. Y luego aquí, sí se puede aplicar la ley de los exponentes porque ambos son A. Entonces sería A menos Y más 3. Y esto quedaría igual porque esto no se puede reducir. Entonces la respuesta sería A menos Y más 3. La multiplicación para monomio por monomio. Quedamos que los monomios era un término por un término. Entonces se van a multiplicar primero los coeficientes, luego las bases y se va a aplicar leyes de los exponentes y de los signos. Un ejemplo de un monomio
sería 2x por 4x a la 3. Entonces, primero se tienen que multiplicar los coeficientes. Aquí los coeficientes serían 2 y 3, y 2 y 4, perdón. 2 y 4. Entonces sería 2 por 4, 8. Y luego, esta es una potencia 1. Ya me dieron la respuesta por el chat y ya está correcta. Este sería x a la 1 más x a la por x a la 3. Entonces sería 1 más 3 es igual a 8 x a la 4. Ahora polinomio por polinomio. En este está más largo y es muy importante las leyes de los signos para poder, porque en esta tienes que hacer una reducción aparte de la multiplicación. Se tiene que multiplicar cada término por ejemplo, este es un trinomio porque son 3 términos y este es un binomio. Se escoge el polinomio que tenga menos términos. En este caso sería este. Y se va a multiplicar cada término por los términos del otro. Entonces sería, este es un término, este es el otro término, se van a multiplicar por todos estos. Entonces sería x por 2x cuadrada, x por 5x y x por 7. Y te da esto que está aquí. Después, según el signo que está aquí en medio, va a ser el signo que va a estar aquí. Entonces aquí hay un más, porque aquí hay un más. Y se empieza con el siguiente. Entonces diría 6 por 2x cuadrada, 6 por 5x y 6 por 7. Te va a dar esto de acá. Entonces se va a hacer una reducción de términos semejantes. No hay x cúbica, entonces la x cúbica se va a pasar así. Luego está 5x cuadrada, aquí hay una x cuadrada, entonces sería 5x cuadrada más 12x cuadrada, sería 17x cuadrada, más 7x cuadrada es término semejante con más 30x, entonces te va a dar 37x, y el 42 se va a pasar así porque no hay otro número que no tenga literal. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, queda menos de un minuto, así que voy a finalizar la sesión y la voy a volver a abrir.